Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Muy buen día, bienvenida una vez más a otro episodio de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Y bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema que quizá en temporadas anteriores lo hemos tocado desde el punto de vista teórico, pero hoy me gustaría aprovechar que nuestros panelistas tienen una gran experiencia en la materia para que nos puedan dar recomendaciones de cómo, más bien de qué es, de cómo hacer ciertas cosas. Y el tema del que estoy hablando va encaminado alrededor del liderazgo, pero sobre todo, particularmente me gustaría hablar de un tema que pues a muchos de nosotros en algún momento nos ha podido llegar a tocar la necesidad de hacerlo, que es cómo tratar con un jefe difícil o con un jefe que no tiene tantas aptitudes de liderazgo, que en muchas ocasiones pues eso ocasiona fricciones, ocasiona que perdamos tiempo y sobre todo ocasiona que los equipos, no, que las personas que integran esos equipos no puedan, permítanme usar la palabra, no puedan explotar todas las cualidades y el talento que cuenta cada individuo y puedan hacer sinergia, porque pues al final de la historia lo que busca ese jefe es que satisfagan sus necesidades y no las necesidades de la situación a la que se enfrenta la organización de la que estén hablando. Entonces, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar a jefes difíciles. Manuel, Alvin, Juan Antonio, bienvenidos también ustedes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? No, muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ya es la costumbre del saludo de este foro. Muchas gracias, muy bien, gracias Alejandro, gracias Alvin, Juan Antonio. Un placer, como siempre, estar aquí y con nuestros escuchas, que bendito sea Dios, cada vez son mayor número. Muchas gracias. Sí, cada vez vamos en aumento. Pero bueno, déjenme entrar directo y al grano, porque sé que varios de los que nos escuchan, pues todos tenemos jefes, y seguramente necesitamos de hacernos de habilidades para poder tratar, sobre todo con aquellos que es un tanto difícil entablar conversación o entablar alguna liga de convencimiento con ellos. Y quiero poner algunas situaciones en la mesa y que ustedes nos ayuden con sus experiencias, con sus recomendaciones, a cómo lidiar con estas situaciones. Por ejemplo, se da muy seguido jefes que les encanta el micromanagement, quieren saber de todo, quieren saber, incluso, a son de broma a veces lo digo, pero quieren saber si el camión de la basura pasó, el jueves por la mañana o pasó el jueves a mediodía o no pasó, y quieren tener un control absoluto de todo lo que se hace en la organización. Si envío un correo, lo tengo que rebotar con él porque pues si no está muy de acuerdo, pues puede venir un manotazo. O si para ejercer cualquier compra necesaria en la organización, por más pequeño que sea el monto, el señor don jefe tiene que firmar el cheque o tiene que firmar la autorización.
Por un lado, hay jefes que tienen ese sobrecontrol. Y también, por otro lado, pues nos hemos topado con jefes que delegan prácticamente todo, no marcan una dirección concreta y concisa del equipo, y cada miembro del equipo pues anda apuntando las direcciones que ellos consideran es la apropiada y no necesariamente es la que el negocio considera apropiado para ello. Entonces, señores, la pregunta concreta, ¿cómo lidiamos con jefes difíciles? Si me permite, voy a empezar. Y creo que si tú acabas de escribir dos situaciones aquí. Una situación de lo que nosotros solíamos llamar del supervisor glorificado. Qué buen nombre. Y la otra situación que es el del ausente. ¿Sí? Ajá. Es decir, es muy común, especialmente en compañías que tienen mucha fortaleza técnica, mucha fortaleza, no necesariamente técnica científica, pero en procesos de promocionar personas simplemente porque conocen la materia tan bien. ¿Sí? Correcto. Y estas personas muchas veces no tienen la capacidad de liderazgo para entrar a estos puestos. Y entonces ellos siguen haciendo lo mismo que hacían antes en su puesto anterior, pero a un nivel más alto. ¿Okay? Estos son los jefes que normalmente firman todas las órdenes de compra, por más pequeñas que sean, toman todas las decisiones y repasan el check-in de todos los empleados. La forma que yo propondría, y he tenido jefes así, de lidiar con ello, tiene que ser, hay que empujarlos. Y hablo del subordinado. ¿Cómo tiene que actuar el subordinado? El subordinado tiene que empujarlos a las bellezas de ser jefe, de ser líder, para que ellos empiecen a soltar. ¿Okay? Y yo, es decir, personalmente, yo he tenido éxito en algunos casos con eso. Dependiendo de muchas veces del tiempo que tiene el jefe en el trabajo, se hace más difícil. Y si estás en una compañía familiar, todavía va más difícil. Eso es lo que te iba a comentar. Pero la única forma que tienes de lidiar con un jefe de estos es abrirle el escenario a este jefe de cómo podría ser mejor su vida, su carrera, si empieza a dedicarse a delegar lo que tiene que delegar y a tener más tiempo para las cosas grandes, para las cosas estratégicas. Perdón, Juan Antonio, te interrumpí. No, me gustó mucho cómo haces la apertura de la problemática que menciona Alejandro, porque es común ver cómo la empresa, a la asignación de una posición con el candidato X, no hace un balance de sus capacidades, que de alguna manera era lo que tú hacías referencia, ¿no? Sí. Muchas veces se van por la competencia de la capacidad técnica, como tú dices, pero de la capacidad de liderazgo, enfocándonos al liderazgo, no le dan valor o no la ven. Asumen que con la capacidad técnica van a poder lograr llevar al equipo, y creo que en la mayoría de los casos fracasan. ¿Por qué? Porque volvamos a lo que hemos hablado en webinar y en podcast anteriores. El trabajo en equipo es fundamental y sí depende
de la capacidad técnica y la capacidad de liderazgo del jefe. Ahora, si tu jefe tiene la capacidad técnica, pero no la capacidad de liderazgo, mi recomendación es de que tienen que tener como subordinados una amplia visión, un buen análisis. Pero yo creo que en el momento en que detectan que su jefe no es líder, ya van ganando. Porque para mí ya están comparando con un modelo. Ahora hay que asegurar que ese modelo sea el correcto y completo. Yo asumo que caen en las características del líder que hemos mencionado, donde creo que es muy relevante en ese primer juicio de la evaluación que hace el subordinado hacia el jefe, que siempre tome en cuenta que la actitud, decisiones del supuesto jefe para que sea líder tienen que influir en el equipo, en la gente, en la tarea, en el resultado. Y algo trascendente del aspecto personal es que tiene que ser congruente en lo que dice y en lo que hace, que yo creo que es la primera característica en la que el subordinado empieza a detectar que el jefe no anda muy bien, ¿sí? Porque no tiene una actitud propositiva en función de las características de liderazgo de las que ya hemos hablado, ¿no? Sí, uno de los puntos que yo quisiera resaltar, si me lo permites, Juan Antonio, es que el último en darse cuenta en que estás actuando más bien como jefe que como líder, es el propio líder. Él es el último. Entonces, si yo soy un subordinado, mi primer punto, y ahí es donde estoy muy de acuerdo contigo, ya van de gane, es que reconozcamos los que estamos en el equipo de esa persona, reconozcamos que a nuestro jefe le está faltando liderazgo, que le está faltando ciertos aspectos de liderazgo. Y veamos también de una manera propositiva cómo lo tenemos que ir empujando, como bien comentan, hacia ello. Y no esperarse hasta que revienta aquella situación, porque acuérdense que donde pasamos la mayor parte de nuestra vida despiertos es en el trabajo. Y es con las personas con las que más convivimos. Nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros asociados que están con nosotros en nuestro equipo. Entonces, ¿cómo puede reventar? Una anécdota muy fuerte. En una ocasión, algún director les decía, ¿cómo se atreve usted, señor fulano de tal, de decirme si yo tengo 25 años de experiencia en esto? Y lo interrumpe y le dice, señor ingeniero, usted tiene 1 año de experiencia repetido 25 veces. Ya se han de imaginar que se puso muy feliz y muy contento dicho líder. ¿Y dónde terminó? Es una anécdota real. Entonces dices, híjole, ¿qué necesidad de llegar hasta ese extremo para haberle dicho a nuestro jefe, ayudarle a que domine algunos otros aspectos del liderazgo? No, Manuel, y ahorita dices, y hay casos lastimosos. Pero A mí me sí, tocó vivir, por ejemplo. ahí está el problema, cuidado. Si el jefe que está actuando de esta forma tiene a mí me miedo, tocó. por supuesto. Si el confrontar directamente a esta persona no siempre da buen resultado. ¿Sí? No, obviamente menos no. si la persona tiene autoridad. Yo creo que aquí el secreto está en influenciar de abajo hacia arriba. Exacto. Mover a tu jefe a que se empiece a sentir mejor en calidad de líder de personas. Esta anécdota en que particular suelte toda esta cosa.
Claro, y completamente de acuerdo contigo, Alvin. Esta anécdota en particular tuvo un final muy feliz, la mera verdad. Después de asimilar y digerir completamente la situación, el jefe se propuso hacer un cambio y lo hizo de una manera, porque fui testigo de ello, de una manera muy, muy padre. Sin embargo, es muy peligroso y es muy difícil tomar una posición proactiva cuando hay una retroalimentación lastimosa como la que estábamos diciendo. No sé, Juan Antonio. Creo que Estás en tu mudo. computadora se puso en mudo. Perdón, un ejemplo que me tocó vivir en mis primeras experiencias que me abrieron los ojos es que nos llama el director y me lleva a mi jefe y le dice, él es el culpable. O sea, Págame tierra. no, pero luego empiezas a abrir, empiezas a tener más responsabilidad, más cobertura, más visión, y es un caso común que abre mucho los ojos, y lo hablo como un ejemplo lastimoso de varios que se pueden referenciar, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? digo, y como qué tipo de acciones podemos hacer para ir influyendo de abajo hacia arriba? ¿Cómo le puedo inspirar esa confianza a mi jefe? Pidiéndole, oye, dame libertad de hacer esta tarea, o la hago sin que él me la pida y voy y le entrego el resultado. ¿Cómo recomendarían ustedes que hiciéramos ese proceso? Yo recomendaría que el subordinado tiene que tener una actitud ejemplar, una actitud de cordura, de comunicación, de participación, de delegación, de análisis, que con su ejemplo empiece a abrirle los ojos al jefe. A Definitivamente. mí me gustaría extender un poco sobre este punto, que bien lo haces, Juan Antonio. Para el subordinado, esto es una oportunidad de crecimiento grandísima. Claro. Pero el subordinado Incalculable. casi tiene que hacer el papel del líder, pero de abajo hacia arriba. Y esa es la forma de influir. Por eso decía antes, abrirle a tu jefe las posibilidades que presenta el que si entra al puesto, va a trabajar con menos intensidad, va a tener un span de control más amplio y puede hacer con que su carrera siga más adelante. Y para el subordinado que lo está haciendo, el subordinado está aprendiendo a ser líder al hacer. Punto número 1. Otro, nada más hay que tener presentes las implicaciones, a ver si están de acuerdo conmigo. Una implicación de hacer lo que están recomendando Juan Antonio y Alvin tiene que ver con mucha inteligencia emocional por parte de los subordinados. 2, reconocer que esto no es un suceso, es un proceso. Es decir, no va a llegar el 9 de noviembre del año de gracia de tal en el que el jefe Manuel Jardines se va a convertir ahora en un buen líder. No hay tal, ¿sí? Esto es una especie así como si fuera color, un difuminado que va a ir mejorando, cambiando, queriendo retroceder, como el caso que mencioné. Un buen día les dice, señores, a su equipo completo y me dice, quiero que estés presente porque quiero cambiar. Y cambió. A los 2 años fui a hacer una auditoría a esa empresa de los sistemas que habíamos implementado y el cambio fue, pero extraordinariamente bueno, ¿sí? Sin embargo, la inteligencia emocional de los muchachos, cuando hizo esa primera declaración de deseo de cambio, hubo un momento en que tuvo que salir de la sala y yo lo aproveché.
y les dije, escuchen lo que está diciendo su director. Nada más que el señor sabe resolver los problemas a su modo. Ahorita que el agua está calma, no hay problema, el señor va a ser un dechado de virtudes. Pero cuando se vengan tormentitas y empiece a moverse el barco otra vez, si él regresa a las andadas, no va a ser si se vale de culpa, no va a ser culpa de él, va a ser culpa de nosotros porque él está promoviendo su cambio. Si nosotros lo dejamos que cambie otra vez a sus maneras, va a ser ahora culpa nuestra. Entonces, a lo mejor él sabe resolver la problemática de una manera que no nos gusta, que no nos lidera porque lo hace de manera como jefe en vez de como líder. Pero terminando esa situación, le tenemos que dar feedback y poder trabajar con él. Y fue el proceso, y les digo, yo lo vi 2 años después, cómo iba dicho proceso, e iba de una manera sumamente buena. Pero son implicaciones que tiene esta parte. O sea, todo mundo quisiéramos soluciones instantáneas, mágicas, que soltando algún polvo mágico, una varita mágica, no sé qué, suceda un cambio y todo se arregla y ahora está vestido del color de su preferencia. No, no sucede así. Es un proceso, cuesta mucho y les digo que terminamos como los salmones. Rosita, Rosita, porque vas en contra de la corriente, ¿no? Juan Antonio. No, sí, permíteme poner un calificativo y un ejemplo a tu atinada intervención, Manuel. En ese proceso de caída, el equipo tiene que ser un freno. Todo mundo hemos utilizado el freno y sabemos en qué condiciones para anticipar, para prever, para una emergencia. Y cada aplicación tiene su condición. Entonces, creo que cáptenme la idea de que ese equipo con su actitud, con su participación, con su propuesta, tiene que ser el freno moderado de acuerdo al momento o al entorno para ir induciendo en el camino correcto la propuesta del jefe. 100% de acuerdo. Sí. Alvin. De acuerdo. No, yo iba a decir, una de las situaciones que yo tuve la oportunidad de vivir, sí, en una planta yo tenía un jefe que era el gerente general y que le gustaba todos los días por la mañana cuando venía, se daba una vuelta por el área de producción, almacenamiento y así por delante. Y muchas veces, cuando a él le encantaba volver, pasaba por mi oficina y decía, Alvin, ¿te diste cuenta que la bomba número 2 de la llenadora está funcionando mal? Y al principio yo salía corriendo y invariablemente encontraba a alguien arreglando la bomba. Pues sí. Entonces empecé a devolverle la pregunta con, ¿y había alguien arreglándola? Claro. Hasta que empezó a darse cuenta de que no era por ahí. Y yo me di cuenta que él se sentía muy inseguro en el puesto de gerente general, porque él había sido gerente de producción antes. Claro. ¿Sí? Claro. Y ahí entonces, para hacer la historia corta, yo sé la misma técnica de influencia con este señor, de glorificar las bondades de tener tiempo para dedicarse a cosas mayores, que terminamos en aquella planta, terminamos con programas de gestión participativa, que es como le llamamos, naturalmente en inglés, y empezamos a involucrar, a traer toda la gente
es como que subirlos un nivel en términos de participación en el proceso de decisiones de la planta. Y tuvimos resultados no solo en productividad, sino que este jefe terminó siendo promovido otra vez a un director regional. Claro. Qué bien. ¿Me permites, Alvin, ponerle un calificativo a tu exposición? El grupo o la persona en tu caso, lo que buscaste fue anticipar, sabiendo ya el camino. Y en esa anticipación vas forzando que la contraparte vaya de alguna manera hacia donde tú quieres. Absolutamente. Si podrías llamarle manipulación, pero no fue manipulación. No, estás anticipando. Sí. No, miren, yo creo y luego volveremos a tomar el tema porque es muy amplio, pero la palabra correcta se llama motivación. La motivación no siempre viene del jefe hacia los subordinados, sino todas las personas motivamos o desmotivamos al resto de las personas, independientemente de la posición jerárquica que te toque jugar. Y el nombre del juego, si tenemos, obviamente por nuestra naturaleza de trabajo en Turning, tenemos la tendencia, otra vez, de buscar metodología para ello. Creo que la metodología la utilizaste bastante bien y no es otra cosa más que, a ver, identifica la causa raíz del comportamiento del jefe, primero que nada. Absolutamente. ¿Temor a qué? Ah, pues temor a que se salgan de control ciertas variables porque eran las que él controlaba. Ah, temor a que no demos tal o cual resultado. Oye, no, pues es por ignorancia porque no tiene expertise en este campo, etcétera. Y eso te va a traer un efecto, ¿sí? El efecto es que está preguntando si te diste cuenta de que la bomba estaba descompuesta, que si te diste cuenta de que no habían apagado tal o cual luminaria de la planta, etcétera. Esa es la causa raíz. Ahora el efecto es este. Ah, bueno, con ese juego de esas variables, ahora sí puedo saber la pregunta que decían, ¿cómo lidiar con él? Ah, bueno, pues ya puedo influenciarle dándole esa seguridad y muy bien aplicada otra vez la metodología porque fue a través de inductivo-deductivo. Lo induciste... Era interesante. Es decir, ¿Perdón? yo usé el ejemplo de la bomba, pero a este mismo jefe le encantaba unas verdaderas filas de gente del sindicato que se hacían delante de su oficina y con las que lidiaba él. Y tenía un gerente de recursos humanos como a 2 puertas. Sí. Sí, entonces, una vez que encuentras eso, ya sabes cómo lidiar con él. Ajá. Ya sabes cómo puedes irlo moldeando. Ahora, insisto en esas implicaciones. La inteligencia emocional, saber que va a ser un proceso, que no va a ser un suceso, y ponerlo en acción para que vayamos moldeando y haciendo que el equipo se vuelva altamente productivo. Juan Antonio. Una pregunta, Manuel. Tú acabas de dar 2 ejemplos de manifestaciones comunes que se viven, ¿sí? Pero algo que me tocó también vivir es ese jefe, ese supuesto líder, también puede tener una manifestación de mostrar autoridad y poder. Y te dejan caer la instrucción, la indicación de una manera fuerte. Tajante. Perdón. Tajante. Sí, pero y además lo hacen en público. En mí, si me permites, Juan Antonio, Sí.
en mi país de origen tenemos un refrán que dice que si quieres encontrar el mayor cobarde en un grupo, busca el que está gritando más alto. ¿Sí? Es Sí. correcto. Es Y- decir, eso no es nada más que que un factor de compensación. Un jefe que hace eso es muy inseguro. No, sí, Claro. porque además se Entonces cierran. tienes que lidiar con la inseguridad de este jefe. Exacto. Definitivo. Sí, sí, sí. Y la parte muy difícil es tener esa inteligencia emocional para lidiar con él, porque no es una situación sencilla las que estamos diciendo ahorita, porque estamos aquí con cafecito, etcétera, lo platicamos. Cuando ya estás adentro del ruedo, es donde se ponen ves Claro, el ¿no? toro del doble del tamaño que tiene, ¿no? Entonces, No es tan sencillo, pero al final lo que bien comentan de, oye, pues ve analizando para que encuentres cuáles son los miedos que tiene esa persona para no delegar o para no soltar parte de lo que a ti te corresponde, ¿no? Y que cada uno se pueda enfocar a pues a los roles que les corresponde a cada uno. Déjeme hacer referencia a lo que manifesté en el comentario anterior del freno. Cuando me tocó a mí vivir esa situación, el freno que yo le pedía, bueno, que primero yo tomaba en cuenta y le pedía al resto del grupo, era que cuando estuviéramos viviendo esa actitud, nadie podía contestar, ni encarar, ni cuestionar. O sea, silencio. Buscando otro momento para poder primero digerir y luego otro momento para poder manifestar la inconformidad o lo que quieras. Porque en un momento de reacción así del supuesto jefe, terminaban corriéndote. Sí, claro. Sí, ¿no? o sea, le echas aire al fuego con ese tipo de Actitud. reacciones si ahí tú quieres entrar para compensar o para dialogar cuando él está en una fase, vamos a decir que acelerada. Volátil. Volátil, creo que no sería nada prudente. Buenísima recomendación, Juan. Y déjame decirte algo todavía trascendente. A mí me tocó vivirlo. Ese jefe empezó a tener problemas con otras posiciones. Y esas posiciones me decían, oye, ¿por qué contigo ha cambiado? O sea, empezó a... Uy, perdón, te perdimos, Juan Antonio. Parece que perdimos a Juan Antonio. Pero bueno, ahorita... En lo más interesante de la su participación. historia, que era, nos dejó bueno, para el siguiente No, podcast. pero lo no, que no es decía cierto. Juan Antonio es que la pregunta que le hacían aparentemente es que cómo es que él se llevaba bien con este jefe cuando sus pares y otros no consiguen llevarse Así es. bien con él. Exacto, Y es exacto. justamente probablemente es porque Juan Antonio se puso a ayudar, a mentorear a su jefe. Claro, pero en el momento adecuado, ¿no? En un momento en el que no Sí. está siendo volátil, como bien lo dijiste, Albert, pues, porque si no, pues va a tener un efecto contraproducente. En vez de salir... Eso puede ser muy limitante para la carrera. Sí, definitivo. Hay situaciones en las que funciona, pero esta es una de esas en las que no funciona. O sea, no puede funcionar estar haciendo más grande todavía la problemática cuando alguien, y esto llevémoslo a cualquier plano, no tiene que ser jefe subordinado. Puede ser hermano, hermana, puede ser amigo, amiga, amigo, amigo, esposo, esposa. Si en ese momento en que uno de los dos se ha sulfurado y el otro también, pues aquello puede terminar
si nos vamos a la vida matrimonial puede terminar en divorcio, ¿no? Entonces dices, a ver, vamos parándole, ¿no? Nos dejaste en lo más interesante, ingeniero Andrade, se cortó la comunicación. Nos decías que los pares de tu jefe decían, oye, pues está cambiando la actitud de este cuate. No, ¿por qué a ti te trata diferente? Ajá. ¿Sí? Y yo le decía muy sencillo, porque yo no lo encaro cuando él tiene esa actitud. Ahí está. Lo que Claro. decimos, ¿no? Entonces, dije, consciente o inconscientemente, ha de haber dicho, para que él responda, necesito tratarlo de diferente manera, ¿no? Claro, definitivo. Claro. Oigan, y bueno, por un lado, esas recomendaciones que nos dan son desde el punto de vista del subordinado y cómo le hago para lidiar con ese jefe. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta, basada en su experiencia como jefes y como líderes de tramos de responsabilidad tan amplios que los tres han tenido. Y hemos hablado en capítulos anteriores que una de las características para poder diferenciar entre un jefe y un líder es que el líder tiene que tener la cualidad de poder influir en el comportamiento de las personas que integran su equipo. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué acciones han realizado para poder influir en sus equipos y no nada más ordenar? Digo, entiendo que hay ocasiones en las que se tiene que dar dirección y se entrega la directriz y pues hay que ejecutarla. Pero creo que la ejecución se vuelve mucho más eficiente por parte del subordinado si te considera a ti como líder. ¿Ustedes cómo han influido en ello? Si me permites, Alejandro, en cuanto vuelve Juan Antonio. Sí. Una de las cosas que sí, me costó al principio, pero que yo aprendí que daba resultados muchísimo más positivos que negativos, es una vez establecido el objetivo, la dirección, es decir, poner adelante la confianza. Tienes que confiar que tu equipo quiere hacer un buen trabajo y lo va a hacer bien. Número 1. Número 2, dar facilidades sobre el cómo llegar al objetivo. Es decir, cada uno de nosotros, personas, quisiéramos innovar, inventar, descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Y yo he visto en mi experiencia que dar esta libertad enriquece muchísimo el resultado y desarrolla a las personas que lo están haciendo. Naturalmente que he tenido subordinados o grupos a los que lideré o personas a que lideré que respondió de forma negativa. Pero estos eran más excepciones que la regla. Claro. Sí. Claro. ¿Cómo lo ves, Manuel? Mira, dos conceptos que me gustaría enaltecer otra vez desde el punto de vista metodológico. Lo estás diciendo muy bien. Cuando tú quieres, y en Turning tenemos esa parte de le llamamos nosotros los pasos de una implementación exitosa. ¿Qué quieres implementar? Pues quiero implementar un cambio en mi jefe, quiero implementar un cambio en mi gente, quiero implementar un cambio en mi persona. Lo primero que tienes que hacer es lo que dices. A ver, ¿entendemos? ¿Hablamos el mismo lenguaje? ¿Estamos hablando de lo mismo? Paso número 1, educación. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Punto número 2. Dame las facilidades que requiero para hacer dicha labor, dicho cambio, de lo que estemos hablando.
Paso número 3, establece las políticas de qué se vale y qué no se vale. Porque si no estableces las políticas, ni tu propia gente, ni tú mismo te vas a poner de acuerdo en nada. Porque no sabemos, hablando como si fuera una cancha deportiva, no sabemos dónde es dentro y dónde es fuera. Entonces, pues va a ser un eterno pleito estar discutiendo si cayó dentro o cayó fuera de la cancha, porque no están determinadas esas políticas. Y entonces procedes a hacer el cambio. Pero nunca dejes de estar evaluando y valorando si ese proceso está dando el resultado que tú estás queriendo, que ese es el 5º paso. Y la segunda parte es, dentro de esta situación, decía yo que el último en enterarse de que no estoy teniendo un buen comportamiento es la persona del jefe o del líder del que estemos hablando. Sí. Entonces, tengo que ser muy perspicaz para dejarle en claro que no es la mejor de las maneras como está actuando. Entonces, ahorita lo dijeron de manera magistral. Yo empecé a hacer esto para que se diera cuenta que no era la forma en que deberíamos de llevarnos o de tratarnos. ¿Por qué? Pues porque es una situación muy humana. Si alguien me agrede, yo le regreso la agresión. Si alguien me elogia, yo le regreso el elogio. Entonces, pareciera una situación natural y le llamaríamos hasta normal. Sin embargo, tenemos que tener, vuelvo al concepto, inteligencia emocional y un análisis muy claro y rápido de tu liderazgo situacional que estás ejerciendo, porque dijimos ahorita, y lo dijiste muy bien, Alvin, el liderazgo va en todos los sentidos. Va hacia mis jefes, va hacia mis coequiperos, como decía Juan Antonio ahorita, y va con mis subordinados. El caso que puso del jefe pues decían los coequiperos, oye, ¿por qué te trata diferente? Pues si tú eres un subordinado, yo soy su par y me trata diferente que a ti. Ah, pues ya le dio la respuesta Juan Antonio. Adelante, Juan Antonio. Está en mudo tu computadora. Perdón, creo que también de una manera sana se puede escalar esa inconformidad cuando la empresa haga ciertas evaluaciones. Por ejemplo, cuando hacen los 360 grados, ¿no? Es una forma formal de poder manifestar una inconformidad y nunca hacerlo como un chisme. Claro. Sí, O sea, encontrar la forma de escalar la inconformidad. sí. De acuerdo. Y déjenme aprovecho, ahí cuando se les vaya presentando esta situación, no tienen otra cosa más que marcarle a Turning que tiene un esquema de liderazgo Así es. sumamente bueno, y no lo digo yo calificándome a mí mismo como empresa, sino lo que nos ha comentado nuestros clientes acerca del assessment de liderazgo que aplicamos en Turning es sumamente efectivo y va directito al grano para poder saber dónde están esas áreas de oportunidad. Sí, es verdad. Turning puede ayudar muchísimo. Sí, es un Y- ejercicio muy completo. Y ampliando perdón, pero ampliando el comercial, quisiera platicarles una experiencia que hoy está corriendo con uno de nuestros clientes. Bueno, con 2 de nuestros clientes. La herramienta ha sido de gran soporte porque con los 2 clientes estamos por comenzar todo un proceso de transformación de la forma de trabajar de ambas empresas. Y este assessment nos ha permitido encontrar aquello que en una entrevista de preguntas-respuestas no pudiéramos encontrar, que es cuáles son los verdaderos drivers o las verdaderas intenciones que tiene cada una de las personas que está en el equipo de mando medio. Exacto. Entonces, eso nos ha permitido encontrar que hay desviaciones, obviamente, en donde el jefe
está mirando para el norte, pero hay algunos subordinados de ese jefe o de ese director que están mirando hacia otras direcciones. Y la gran fortuna es que lo pudimos encontrar previo a entrar al proceso de cambio para alinear, cambiar ese mal direccionamiento y evitar pérdidas de esfuerzos, de tiempo, de ir y venir en el proceso de transformación, porque si ellos de manera interna, de manera auténtica, no traen como prioridad ese proceso que el director está viendo como necesario, pues sin lugar a dudas nos hubiéramos enfrentado a varias piedras en el camino que no hubieran sido posible pasar de una manera eficiente. O al menos hubiéramos perdido una buena cantidad de tiempo. Y bueno, pues hablando de tiempo, nuevamente llegamos al final de nuestro capítulo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan semana con semana en este podcast. Seguimos con nuestro compromiso de seguir aportando valor a través de estos capítulos y quiero agradecer nuevamente a Manuel, a Alvin, a Juan Antonio por sus aportaciones, por compartirnos su experiencia, a aquellos que estamos más abajo en la curva de la carrera profesional. Y a ti que nos escuchas, pues bueno, la próxima semana traeremos un tema más. Gracias por seguirnos. Estamos en todas las redes sociales. Si no nos has seguido, haznos favor de seguirnos. En todas aparecemos como Turning Consulting. Si no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a hacerlo. Al botón que dice subscribe. También apriétale la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue notificación. Y pues semana a semana estamos subiendo material que creemos va a aportarte valor para minimizar curvas de aprendizaje y que los procesos de cambio que estén siguiendo en tu empresa, en tu organización, los puedas enfrentar de una manera mucho más ágil. Nos vemos la próxima semana. Alvin, Manuel, Juan Antonio, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias de nuevo. Gracias por la oportunidad. Al contrario, cuídense mucho y estamos en contacto la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.